no agotan la capa de ozono, con menor impacto sobre el clima y que representan ahorros en su factura eléctrica. Le invitan Gobierno de la República, MINAE y PNUD. Hola, soy Yaritzai y quiero contarles que estoy aprendiendo matemáticas y ciencias gracias a la Fundación Ciudadelas de Libertad, una fundación en desamparados que existe gracias a don Samuel, un soñador que con su obra ha transformado la vida de muchas personas. Tenés que conocer lo que hacen en Fundación Ciudadelas de Libertad. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad en colaboración de Copeande. Eficiencia energética es tener el valor de hacer las cosas de otra forma, y Fuerza y Luz te ayuda a lograrlo. Si necesitas comprar una cocina, procura que sea de inducción. Su rapidez en el calentamiento y bajo consumo de electricidad no solo te ayudará a economizar, sino también a proteger el ambiente. Utiliza las ollas de fondo plano y del tamaño correcto del disco. Además, tapa las ollas para cocinar los alimentos de una manera más rápida y uniforme. Fuerza y Luz te invita a hacer el cambio. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En Mi Trabajo, Hablando con Datos, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. En Mi Trabajo, Hablando con Datos, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos a un programa más de En Mi Trabajo Hablando con Datos por los 89.1 de CRC Radio. Tarde lluviosa ya, como típica de invierno, ¿verdad? Hay que caracterizarla. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, un gusto estar acá un sábado más, acá en Mi Trabajo Hablando. Parece que le estoy reproduciendo lo suyo, ¿verdad? No porque Gaudí lo haya dicho, es que me tocaba a mí, el que empezaba a pelear. No. Buenas tardes a todos. Sí, tarde lluviosa. De hecho, teníamos algunos reportes de ¿cómo andamos, verdad? Reportes de tránsito. No, hombre, y eso era que estaba en un grupo de WhatsApp de unas amistades que están en proceso de viaje y están reportando no puedo decir específicamente cómo lo están reportando, pero digamos, corrigiendo los adjetivos calificativos que están utilizando. La constante es que hay presa. Sí. El volumen de presa puede desatar en cualquier persona su verdadero ser. Yo siempre traigo el dato negativo, digamos, ¿verdad? Como vengo de Alajuela, para San José, desde La Uruca, hay presa. Esta vez no sé por qué. Pero les quedó mal con ese detalle, pero sí hay presa. Entonces, con calma, con paciencia. La calle está jabonosa, complicado. La gente anda medio loquita también, ¿verdad? Y como hay algunos toretos en carretera, entonces tener un poquito de cuidadito. Esa sensación. Yo tengo la dificultad de que como yo vengo de la zona de Tibás y Tibás Moravia, digamos, en el límite, hay múltiples razones por las cuales no se debe circular por ahí. Y hoy particularmente tenía que hacer una vuelta cerca del Mall Lincoln Plaza, y en el momento en el que iba pasando decidieron cerrar el parqueo porque el mall se llenó. Entonces eso generó un colapso, algo interesante. O sea, más o menos uno... Claro. En ese momento es cuando me pregunto por qué no soy, alguien con un salario como el de Keylor Navas, para nada más como el helicóptero, chascar los dedos, exactamente, decir al hombre que la plaza más cercana. No, pero definitivamente no, eso no fue posible. Muy polite usted diciendo lo de Keylor Navas. Yo pensaría así como, señor, tanto trueno aquí, ¿verdad? Tanto rayo desperdiciándose. Uno nada más. Sí, yo sí soy un poquito más realista. Debe ser el tema de la cartelera que hay en el cine, que la tiene un poquito afectada. Ya salen con unas intenciones, ¿verdad? Impresionantes. Quiero ir a verla yo. Tengo que ir a verla. Pero bueno, y vamos a aprovechar los minutitos ya que estamos por acá. Diego, que el tema de hoy está súper bonito porque vamos a ver, lo tiramos directamente a las personas que toman decisiones, digámoslo así. Sí, ¿verdad? Los tomadores de decisiones, porque realmente el título, no sé si lo lees literal. Lo vamos a leer, sí. Líder de proceso, ¿qué le preguntaría a la persona en el espejo? Ese es el tema para hoy y me encanta, digamos. Nosotros cuando hablamos, y aquí también para no hacerlo, la intención obviamente para nada es hacerlo de manera discriminatoria, pero sí,
por eso cuando hablamos de líder de proceso, lo que queremos es entenderlo como aquella persona responsable de un grupo de actividades o en este caso un grupo de personas, nos interesa más. Sí. Y no necesariamente que en la organización le hayan dado por un tema jerárquico un título de coordinador, de director, sino alguien, un líder de proceso. En algunas ocasiones nos corresponde trabajar en grupos en los cuales todos somos horizontales, pero alguien toma la batuta. Y el que toma la batuta termina siendo validado por quienes trabajan con él, y en ese caso, aunque jerárquica y lastimosamente económicamente no sea retribuido, sí existe una posición en la cual se sabe que la persona designada, o tanto porque él quiso asumir el rol como porque quienes le rodean aceptaron. Sí, sí, y es un tema de características individuales de los sujetos. Hemos hablado aquí ampliamente del tema de las habilidades blandas, pues hay personas que definitivamente tienen ese don y ahora vamos a detallar un poco porque es parte de lo que Gaudí va a preguntar, que anticipaba, así ya echó pero es parte, vamos a ver, son características individuales, siempre hay un debate. Ayer tuvimos una conversación, estábamos en el despacho trabajando y tuvimos la posibilidad de compartir un rato con los compañeros que estaban cerca, y los compañeros que estaban cerca y debatíamos en torno a si de verdad este tipo de cuestiones, este tipo de gestiones o capacidad que se tiene para gestionar es una cuestión adquirida o es una cuestión heredada, o si es posible adquirirlo en su defecto, que es parte también de lo que nos interesa un poquito abordar en la tarde, en nuestra lluviosa tarde hoy. Así es. Bueno, Diego, entonces vamos, como le digo, para aprovechar el tiempo, ya como hemos conversado en pasados programas, ¿verdad? No nos vamos a distraer y arrancamos de una vez con Ojo al Dato. En mi trabajo, esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales. Bueno, vamos a arrancar entonces con los datitos que traemos para esta tarde, no sin antes recordarles los teléfonos a los cuales nos pueden ubicar. 9050. Sí, redoble de tambor. 9050-891-891 es el teléfono de cabina, o los números de WhatsApp 8844-2244, ese es el directo nuestro, o también el de cabina 8666-8916. Arrancamos. Vamos a ver, primero hacer referencia vamos a ver, revisamos durante la semana para efectos del desarrollo de este tema. Y aquí hacer un comercial. Regularmente cuando nosotros elegimos contenido temático para el desarrollo del programa de radio, se fundamenta principalmente en la interacción que tenemos durante la semana con aquellas personas que nos escriben y que nos leen, que se toman el tiempo. Un saludo a don Daniel Aguilar otra vez, que nos hizo un par de comentarios muy adecuados. Disculparnos porque hay un tema con los posts, pero fue... Es un tema de manejo de muchas páginas simultáneamente. Tiempo, sí, que generaron algún tipo de confusión, pero el tema fue que queremos extenderle un cordial saludo. Esperemos que nos esté escuchando, y si nos ve, nos escucha o nos ven diferido, pucha, ¿cómo son, papá? Diferido. Qué bonito. Igual extenderle un cordial saludo, porque ese tipo, con él y otras personas que interactuamos semana a semana, nos permitimos o se nos da la posibilidad de elegir cuáles son aquellas temáticas que vamos abordando, pero el principal móvil de esto refiere a nuestro propio ejercicio y a los servicios o a los trabajos que nosotros estemos desarrollando, y este tipo de trabajos o servicios que nosotros estemos desarrollando nos colocan frente a realidades que tratamos de interpretar de alguna manera, tratamos de interpretarlo y trasladarlo hacia este espacio para poder compartir, obviamente con la discreción del caso, poder compartir con ustedes una perspectiva particular. Entonces, para efectos de este tema y qué preguntar a la persona en el espejo, queremos hacerles referencia, sin ningún tipo de beneficio económico, ¿no? Un artículo que escribió en Harvard Business Review Robert Kaplan, que Robert Kaplan es en esta literatura a la que refiero, que pueden ubicar en redes sin ningún problema. Él tiene un documento específico que diseñó a partir del título que preguntar en el espejo. Nos pareció muy importante el tema de la reflexión que hace, y aquí el tema del dato lo vamos a referir específicamente a una de las reflexiones que hace él sobre los gerentes que él coachaba, por decirlo de alguna forma, o que él asesoraba directamente o tenía un acompañamiento específico sobre lo que hacía. En tema de liderazgo principalmente, y hacía énfasis en el tema de la comunicación. Estaba trabajando con
vamos a ver, con un gerente que estaba muy preocupado porque había trabajado a lo largo de 70 horas durante una semana y no necesariamente estaba logrando cumplir con los objetivos que se había planteado dentro de esa misma semana. Entonces, al aproximarse a hacer el ejercicio de revisión de este tipo de actividades y las horas que estaba dedicando, se consultó acerca de cuál era el principal móvil por el cual se creía o qué era lo que estaba haciendo él durante una semana. Y resulta que este alto gerente que tenía su negocio, un giro económico muy fuerte, o había un movimiento económico muy fuerte, dedicaba mucho tiempo al tema de la aprobación de gastos que no necesariamente eran montos muy altos. Y se le consultó que por qué, y él decía que no necesariamente contaba con una buena referencia de alguien que pudiera asumir ese puesto dentro de su propio equipo. Entonces se le plantea la incertidumbre de si pues él considera que ese tipo de gestión es beneficioso para el equipo como tal, que si se ha preguntado al equipo como tal. Y él dice que sí, que tiene algún tipo de interacción con el equipo, pero que no directamente ha preguntado esto, y que cuando lo ha preguntado si hay algún tipo de situación que puede mejorar, el equipo realmente le plantea que no. Entonces se hace un análisis posterior sobre el asunto y se dice, bueno, en primera instancia tiene que haber tierra fértil para poder tener la confianza suficiente por parte del equipo para con este líder de decir, pucha, mira, estamos fallando en eso, estamos fallando en lo otro. Pero ese es un tema que discutiremos en la sección siguiente. Específicamente sobre pues después de la gestión se determina identificar de manera adecuada a una persona que pudiese ser responsable de una serie de aprobaciones sobre montos no tan superiores. Teniendo un giro de millones, pensar en que aprobaban montos de miles no era tan necesario. Entonces se hizo un tope y se dijo, bueno, usted, aquellos egresos económicos que superen los $25,000 que estén entre los 0 y los $25,000 los va a trabajar otra persona. Eso le liberó un 25% del tiempo y empezó a trabajar durante la semana completa la totalidad de las horas, y realmente el éxito principal se analiza en torno a la capacidad que hubo de reconocer, número 1, una falencia que se estaba teniendo desde un puesto de liderazgo, y número 2, reconocer o tener la posibilidad de gestionar una solución que implicaba confianza sobre los colaboradores. Okay. Entonces, en términos generales, estamos hablando de que numéricamente nosotros podemos aprovechar, y esto es solo un tópico de lo gigantesco que es este tema, podemos aprovechar el tiempo que nosotros estamos, podemos aprovechar el tiempo en función de cómo lo administremos. Y si esa administración, siendo yo un líder de proceso, contempla la participación de mi equipo, el asumir responsabilidades por parte de ellos, podemos tener retribuciones importantes. Una, y en este caso particular que hablamos para efectos de esta sección, la recuperación temporal o el desvío de funciones, digamos, ese tiempo que él logró ahorrar en función de las aprobaciones inferiores a los $25,000, lo empezó a aprovechar más directamente en temas que eran mucho más importantes que ese, volviéndose más efectivo y en su defecto teniendo una mejor relación a partir de ello, que eso es un caso completo, teniendo una mejor relación de confianza con aquellas personas que se encontraban como tal. Entonces, esto nos permite a nosotros darle como una intro al tópico como tal, y la preocupación que gira en torno al hecho de tener de que la comunicación sea bidireccional y no solamente unidireccional, y haciendo así como la entradita del asunto, lanzar una primera pregunta, porque a esto refiere el espejo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros le hemos preguntado a nuestro equipo de trabajo, ya basándonos en lo que aclaramos al principio? Equipo de trabajo no necesariamente es que yo jerárquicamente esté nombrado en el puesto, sino a mi equipo como tal. ¿En qué cosa puedo mejorar? Y quizá todos dirían, bueno, hace poco lo hicimos, pero realmente, ¿hace cuánto tiempo ese equipo fue sincero y no pensó en aquellas consecuencias directas que podrían darse si yo hago un tipo de realimentación que tal vez no esté... que no sea lo que la gente quiere escuchar. Que no sea lo que la pucha, qué lindo. Yo en una pura maquilladera y eso era, no, listo, nos vemos el otro sábado. Y don Eduardo se queda así como, ¿qué le pasa a Diego? No, y es cierto, Diego, eso es lo que pasa. O sea, nos cuesta mucho decir las cosas tal cual son, porque, y eso fue uno de los comentarios que nos externó una de las compañeras, ¿verdad? Un saludo a Vale, que Vale decía,
no todas las personas tienen la inteligencia emocional para separar las cosas. Entonces ahí empezamos a conversar y a desarrollar un poquito más también del tema. ¿Le parece entonces si hacemos la primera pausa de la tarde y volvemos con Ligeramente Hablando? Perfecto, nada más un saludo rápido a don Manuel Salines que reporta sintonía otra vez. Bienvenido. Bienvenido, Manuel. Espero que nos acompañe durante estos 50, bueno, ya le iba a tirar 50, estos 42 minutos que nos quedan. Vamos al corte. Estás escuchando En mi trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Decisión Municipal 2020 te invita a decidir cuáles partidos políticos serán parte de nuestro primer debate municipal por la alcaldía del Cantón Central de Limón, a realizarse el próximo 24 de octubre a partir de las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Ingresa ya y vota por tu candidato en nuestra página crc891.com, en Facebook o Twitter. Votación abierta hasta el 17 de octubre únicamente para el Cantón Central de Limón. Primer debate, Decisión Municipal 2020, aquí por CRC 89.1 Radio. Porque lo que importa es Costa Rica. Seguís escuchando En mi trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. En mi trabajo presentamos la sección Ligeramente Hablando. Bueno, arrancamos. Hoy, Diego, el tema, por si se están incorporando las personas que nos escuchan por radio o bien por Facebook, ¿verdad? ¿Qué le preguntaría a la persona en el espejo para esto enfocado en los líderes de proceso? Entonces, no sé si quieres arrancar de una vez con el tema, porque aquí el tiempo se va muy rápido. Sí, bueno, lo primero que todo en cuanto al espejo, es quién es mi espejo, ¿verdad? Sí. Estábamos hablando de los famosos líderes de proceso y las personas que son responsables tanto de, jerárquicamente otorgado o no jerárquicamente otorgado, pero que son responsables de un proceso y que ese proceso involucre la participación de otros compañeros de trabajo. Ese es como el escenario principal. Al cierre de la sección anterior nos estábamos consultando, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo la oportunidad de preguntarle a su equipo de trabajo en qué aspectos puedo mejorar yo como líder para con ustedes? Entonces, la respuesta podría ser un sí rotundo y un sí, sí, todos los días, o un sí frecuente, y nosotros rematamos con una pregunta, vea cómo sonó, aquella cosa, rematamos, con una pregunta adicional diciendo, ¿cuándo fue la última vez que usted cree que su equipo de trabajo fue sincero en cuanto a la realimentación que le dio producto de la primera consulta? Es decir, que la primera consulta era ¿en qué puedo mejorar yo en mi gestión? Y es que eso es algo que, lo comentamos ampliamente también en programas anteriores, Diego. Por ejemplo, las famosas encuestas o evaluaciones de desempeño o evaluaciones de clima. Vamos a ver, no es únicamente el hecho de hacer las preguntas, sino es de escuchar a la persona. Y también que la persona tenga la seguridad y la certeza de que lo que yo estoy diciendo, que tal vez es lo que usted no quiere escuchar, pero lo necesita. ¿Por qué? Porque no lo estoy hablando como de porque yo soy incómoda, porque yo quiero que la empresa se venga abajo. No, yo quiero que la empresa mejore y quiero que los procesos se simplifiquen para que se pueda aprovechar mejor el tiempo. Pero no necesariamente la persona que está en esa posición de liderazgo, ¿verdad?, va a ver ese comentario de esa manera. Entonces, ¿qué hace uno en ese caso? Y ojo, y eso va muy de la mano. Ahora que Gaudí le envió un saludo a Vale, que es funcionaria de Moore, la firma donde trabajamos y estábamos ayer discutiendo sobre este tema, que son los preámbulos bien bonitos que nos gusta hacer, un poco para ver cómo se va a dar el abordaje del tema. Y ella planteaba, fue un planteamiento que me parece a mí muy ecuánime, y decía, es que no a todo el mundo le gusta que le digan las cosas como son, porque Exacto. Se pueden sentir, lo pueden tomar a mal.
Lo toman personal. Sí, y vamos a ver, eso es súper preocupante, principalmente porque mi respuesta cuando ya hizo la consulta fue, bueno, si esa persona lo va a tomar a mal, se equivocó de puesto, la eligieron mal porque no cuenta con esa habilidad para poder asimilar un comentario que no es tan positivo. Realmente ser jefe, y aquí digamos, habiendo pasado por ahí, lo puedo mencionar, ser jefe primero no es nada sencillo y segundo es lindo al final de la quincena y del mes, o sea, en esto hay que ser realistas, pero la responsabilidad que eso implica es muy alta, es muy alta porque usted es responsable no solo de su trabajo, sino del trabajo de muchos que están trabajando con usted. Es imposible hacer una gestión perfecta, es imposible no enojarse, es imposible no de vez en cuando no responder. Vamos a ver, es humanizar a la persona que se encuentra en ese puesto, pero si yo soy consciente de que tengo la posibilidad de equivocarme, tengo la posibilidad de enojarme, también debo ser consciente que es necesario tener esa capacidad de poder abrirme hacia el equipo de trabajo y que ellos me den una realimentación que me permita a mí mejorar, porque si yo mejoro, el tema del ambiente mejora. Lo que sí soy consciente y también soy consecuente con lo que le dije a ella el día de ayer y lo que estamos comentando ahora, es que no necesariamente las personas que se encuentran o que son subordinados se aventuran a ser realmente sinceros en los procesos. Y hacíamos el ejercicio, y ahora para quienes nos escuchan y quienes nos ven a través de redes sociales, háganse el ejercicio. En este momento están tomándose una taza de café fuera digamos, de ejercicio laboral continuo, estamos en paz, todo bien, con la persona encargada de proceso o jefatura. ¿Se aventuraría usted a decir absolutamente todo lo que piensa de esa persona o lo que usted considere que esa persona puede mejorar en su gestión, así como decimos popularmente a calzón quitado? Entonces, cuando hicimos el ejercicio ayer, obviamente todo el mundo se cuestionó y empezó a ver para adentro, bueno, es que todo, entonces digo yo, de ahí todo, si a usted no le gusta que le levanten el tono, si a usted no le gusta que le entreguen los documentos de cierta forma, que se los entreguen a cierta hora, si usted lo haría, porque realmente de eso se trata. Hay formas de hacerlo, pero de eso se trata, lo haría. La generalidad de quienes estábamos ahí reunidos, pues coincidió en que no lo harían. Entonces yo les pregunto y realmente los insto a reflexionar. ¿Ustedes tendrían esa capacidad? Y si, bueno, capacidad hay, tendrían ese coraje, porque eso es básicamente coraje, ¿verdad?, de hacerlo. Y después es sí, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? Porque ese es el ejercicio que realmente debemos hacer y que tenemos nosotros cuando somos líderes de proceso, tomar definitivamente vamos a ver, asumirlo bien. Y cuando no lo asumimos bien y sabemos que hay represalias, obviamente la gente se retrae, eso tiene un efecto en cadena. Vamos a ver, Diego, yo aquí... bueno, tenemos un comentario primero de Manuel y después le hago una consulta. Las evaluaciones son un sinónimo abstracto de una vacuna. Son buenas, son importantes. El problema es cómo y quién las aplica. Totalmente de acuerdo, Manuel. Las evaluaciones no destruyen, al contrario construyen, pero detrás hay una mano que manipula el dato y siempre genera temor al evaluado. Totalmente de acuerdo. Y lo digo desde mi posición cuando en una casi meto las patas, soy puro Diego. En una oportunidad donde estoy en una empresa, nos hacían evaluaciones, ¿verdad? Y nos pedían evaluar al jefe directo, al jefe del jefe y a los jefes al papá de los tomates, básicamente. Entonces usted decía, la sangre de Cristo, porque te pedían poner el nombre. Entonces yo decía, ¿para qué? Si realmente les interesa saber en qué pueden mejorar o cuáles son los procesos que están un poquito defectuosos o cuáles son las características profesionales, porque aquí no era la persona, era el profesional, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me piden el nombre? Entonces, claro, cuando me decían, su jefatura comunica a tiempo, no sé qué, no sé qué, claro que sí, no sé qué, no sé cuánto, el director ejecutivo promueve los espacios de conversación y no sé qué y sana discusión, claro que sí. O sea, mentira, nunca en la vida va a responder lo que realmente quiere responder porque sabe que eso puede generarle a usted problemas. Y si no lo sabe,
también, o sea, también tenés esa duda, ¿verdad? Y no lo vas a hacer. Sí, vamos a ver, se cohíbe un poco. En función del comentario, Manuel tiene toda la razón, principalmente y coincido completamente con él, pero principalmente en la última línea donde dice que por detrás hay una mano que manipula el dato y siempre genera temor al evaluado. Realmente eso puede llegar a existir. En el momento en el que yo utilice una evaluación, y vamos a hablar aquí por la línea de lo que estamos haciendo, digamos que me están evaluando a mí como el desempeño mío como líder dentro de un proceso y pues son mi espejo, la evaluación es un espejo, pero esa evaluación deriva en consecuencias distintas al objetivo para el cual fue diseñada, porque si nosotros hablamos de una evaluación del desempeño, por ejemplo, eso es un tema de mejora. Hay indicadores que ya van a determinar económicamente cómo está mi gestión, pero conductualmente yo evalúo para ver si, a pesar de cumplir o no cumplir con los indicadores que corresponden a mi rol, es el cómo, si lo estoy haciendo bien. Cuando definitivamente la gente no, vamos a ver, tiene una represalia distinta, como que, mira, en mi evaluación del desempeño salió algo y ese algo lo utilizan para no darme un ascenso o ese algo lo utilizan para no darme un bono. Realmente la evaluación no iba en esa dirección, o por lo menos si se planteó que no, pues no debería ser utilizado y ya entramos en desconfianza. Otro elemento particular es cuando hacen evaluaciones y nunca sabemos qué ocurre o nunca sabemos qué ocurre en cuanto a los resultados inmediatos o lo que yo coloco o digamos como parte de mi criterio nunca es considerado tampoco. Esa es una de las consultas que tenía, Diego, el feedback, ¿verdad? O sea, vamos a ver, muchas de estas evaluaciones o muchos de estos procesos donde se sientan a conversar con usted no tienen, vamos a ver, si yo tengo, como dijo Diego, yo tengo el coraje de llegar y sentarme con Diego, que es mi jefatura, y yo le digo a Diego, mira Diego, me parece que este proceso está mal porque sucede esto y esto, y mi compañero, que es el que me da los insumos para yo poder generar lo mío, me llega tarde, qué sé yo, le explico toda la situación que está mal, y Diego me dice, ok, voy a solucionar. Habla con el fulano, habla nuevamente conmigo y no pasa nada. ¿Qué sucede con eso? O sea, sí, definitivamente, vamos a ver, el feedback tiene que ser, vamos a ver, la realimentación que se haga en cualquier situación que contenga algún tipo de compromiso debe ser, primero, un compromiso lograble y segundo, un compromiso que se ejecute. En el momento en el que yo haga una realimentación o trata de intervenir en un conflicto particular y sobre las consideraciones que resulten de ese proceso no pase nada, yo voy a perder fe en el proceso. Porque y en la persona. Claro, porque, perdón, porque ahí sí voy con la persona, digamos, o sea, obviamente en su figura de jefatura. Dice, como lo dice Gao, si ella tiene una dificultad, hipotéticamente que yo sea la jefatura de Gao y que Gaudí tenga un horizontal y ambos dependan de mí. Y hay una diferencia importante en la cual ya Gaudí reportó y que existe una solución viable. Yo llego y le digo a Gaudí, bueno, Gaudí, yo voy a conversar con el compañero o compañera, vamos a aclarar cuál es el rol que le corresponde a cada quien y los tiempos de entrega de los insumos para que la situación no se vuelva a repetir. Entonces, la situación se vuelve a repetir y Gaudí vuelve donde mí y me dice, bueno, ¿qué pasó? Habíamos quedado en que el compañero iba a hacer las cosas distintas. Y bueno, yo le dije, voy a volverle a decir, y la situación continúa y continúa y continúa al punto en el que usted posteriormente puede ser hasta reprendida por no entregar su producto a tiempo, entendiéndose que eso es a partir de la cadena que anteriormente mencionamos. Es decir, yo no hice nada. ¿Qué es lo que va a pasar? En esto Gaudí lo que va a buscar son soluciones alternativas. ¿Cuáles son las soluciones alternativas? Dependiendo del tamaño de la mecha de Gaudí, metafóricamente hablando, si ella es de mecha corta, pues en algún momento lo que va a hacer es explotar contra el compañero y generar un conflicto que pudo ser evitado a partir de una gestión apropiada. Así es. Revienta el problema y entonces podemos hacer un análisis, ya le hice una novela, pero es cierto, podemos hacer un análisis de la situación desde la perspectiva de la metáfora del iceberg. Veo solo lo de arriba. ¿Y qué es lo de arriba? Gaudí le gritó al compañero. Entonces yo reprendo a Gaudí porque le gritó al compañero. Inclusive Gaudí podría hasta perder su puesto por esa situación. ¿Qué es lo que está debajo de lo que no podemos ver? Digamos, siguiendo con la metáfora del iceberg. Un proceso que pudo ser intervenido pero no lo fue. Y que obviamente se perdió total confianza, pero que a la hora de sacarlo como argumento podría ser excluido diciéndose esto no es parte de lo que estamos conversando ahora. El tópico de ahora es que usted le gritó al compañero. Ahí es donde nosotros realmente entramos en análisis y discutimos mucho sobre esto. ¿Para qué llegar a ese tipo de situaciones o momentos? Siguiendo con el mismo ejemplo,
si yo llegase a preguntarle a Gaudí en otro momento, salimos de la situación, ya se superó el problema, de alguna manera, superó es que el tiempo pasó, no necesariamente que se atendió como correspondía. Y llegamos a diciembre y en diciembre entonces nos corresponde hacer la evaluación y yo le digo a Gaudí, bueno Gaudí, ¿en qué considera usted que yo puedo mejorar? Entonces Gaudí estaría, y ojo, con el antecedente que tengo, es un antecedente súper normal. ¿Qué confianza tendría Gaudí en mí o en la forma en la que yo me gestiono si anteriormente, cuando ella se comunicó a tiempo y apropiadamente, derivó hasta en una suspensión sin goce de salario? Entonces Gaudí diría, bueno, en este momento me pongo la soga al cuello más de lo que lo tengo. Mejor digo, no, mira, me parece que tal vez atender más rápido el teléfono, una trivialidad, una tontera de ese tipo que realmente no resuelve. Si Gaudí, si ese fuese el caso, no resolvimos absolutamente nada. Totalmente. Entonces, mi espejo, organizacionalmente hablando, no me está haciendo funcional. Y no me está haciendo funcional porque yo no estoy haciendo del espacio tierra fértil para que eso ocurra. Distinto sería, vamos a ver, ese es uno de los escenarios. Otro escenario es que Gaudí se aventure y me lo diga y que yo de inmediato le responda grosero. O sea, pero yo ya eso sí lo hice. O sea, eso no es un aspecto de mejora porque yo sí cumplí, yo hablé, el tema fue que él no quiso. O sea, me empiezo a excusar. Entonces, obviamente ahí hay cero recepción. Ahí fue donde ayer que discutíamos y lo traemos ahora sobre la mesa, nos decía una compañera, pero en ese caso es que la persona no tiene esa habilidad, entonces si no la tiene hay que desarrollársela. Mi postura es distinta, la persona no debió haber llegado a ese puesto si no la tenía, porque eso es indispensable para que el puesto se pueda desempeñar de buena manera. Usted no puede ser una persona, un líder o un encargado de proceso, no puede ocupar ese puesto si no está en capacidad de realimentarse de la información de quienes son parte de ese proceso. Y aquí pongo otro esquema. Los procesos pueden tener distintos niveles de profundidad, es decir, pueden involucrar una primera, una segunda, una tercera, una cuarta línea, un mismo proceso. Entonces, si yo no me realimento de todas las líneas, no sabría qué es lo que se puede mejorar en él y lo veo solo superficialmente. Eso no tiene definitivamente ningún sentido. O sea, nosotros tenemos que tener claro que cualquier realimentación que recibamos tiene que ser atendida. Y ojo, vea qué interesante una anécdota. Recuerdo cuando estaba en la universidad sacando el posgrado, tenía una compañera que había sido gerente latinoamericana de una muy reconocida empresa transnacional que tenía oficinas en Costa Rica. Y resulta que el producto que vendían era un producto que tenía que sellarse al vacío. Entonces, ese producto que se sellaba al vacío, obviamente en el momento en el que algún agujerito se presentara en ese producto, por dentro iba a endurecer, porque le entraba aire y todo el rollo, todo lo que refiere al tema. Resulta que un lote del producto que ellos vendían empezó a generar problemas. Entonces empezaron a devolverlo. Cuando abrían el producto se dan cuenta que efectivamente el producto entraba duro. Como voy a poner un ejemplo, cuando uno se compra una bolsita de estas de té frío, que regularmente es un polvo, que viene ya como y que hecho una piedrita, y que viene hecho piedrita. Ese es el mismo, porque en este caso el ejemplo no refiere a una empresa de té frío, pero digamos, ese es el ejemplo particular. Era lo mismo, el producto estaba no sonaba, sino que quedaba sumamente duro. Van al proceso y resulta que obviamente había ISO 9000, ISO, todos los ISOs que podían haber. Van al proceso y lo revisan, y al revisar el proceso se dan cuenta de que todo está bien. Entonces hablan con la gerencia y se le dice, la gerencia habla con los de abajo, y resulta que la gente que estaba en la primera línea decía, no, todo bien, los que estaban por debajo de esa línea, todo bien, y nada, que aparecía, y era un problema porque económicamente era un broncón porque le seguían devolviendo el producto y todo el rollo. Claro. La compañera cuenta que ya al final en una reunión de gerentes dice, bueno, y ya le preguntaron a la gente operativa, y una jefatura dice, ¿para qué le van a preguntar a la gente operativa? Si ellos ya se revisaron las máquinas y todo el asunto. Entonces ella dice, bueno, hagamos el ejercicio, van al ejercicio, y el puesto más raso, los operarios le preguntan, no al técnico, ya los técnicos los habían entrevistado y los técnicos hicieron el diagnóstico de la máquina y todo el rollo, y le preguntan a uno de los operarios, ¿usted percibe algo distinto? Y entonces el operario dice, vea, yo tengo 25 años de trabajar aquí y esa máquina nunca ha sonado así, suena raro, suena como que algo se zafó.
Entonces le decía, pero ya el técnico vino, sí, el técnico vino, pero de ahí no encuentra, pero yo le soy sincero, señora, porque parece que era según no cuenta ella, era una persona de bajo perfil académico, pero muy técnico en su ejercicio. Sí, ya él tenía toda la experiencia. Sí, entonces y ella le decía, ¿y usted me puede decir dónde? Y le decía, no, yo lo que hago, lo que escucho es que la máquina suena raro. Claro. Entonces, pues se enfocan en eso, y se van los técnicos encima del asunto en esa máquina particular, y resulta que esa máquina particular era la máquina de empaque, y la máquina a la hora de sellar sellaba como una especie de grapadora plástica, y una piecita se había torcido. Entonces, al torcerse, cuando se hacía el cierre, esa piecita generaba un corte que era imperceptible y que por ahí entraba el aire. Entonces, ese es uno de los mejores ejemplos de cómo, si nosotros gestionamos apropiadamente a nivel organizacional, generamos tierra fértil para que la gente diga qué es lo que ve y mejorar el proceso. Porque el señor o la decisión que tomó la compañera y la gerencia que le apoyó en ese proceso era porque primero ya no había nada que hacer, ya habían pasado por todo, no le llegaban al condenado y seguían saliendo los productos, revisaban los paquetes, pero parece que el huequito era imperceptible, o sea, era una cosa que no había forma de verlo, y era el mismo lote, y ese lote salía de esa línea, de esa máquina, porque obviamente hay en líneas de producción muchas líneas distintas y salen lotes distintos del asunto, ¿verdad? Claro. Entonces, eso fue tierra fértil. ¿Se imagina usted, Diego, que no hubiesen considerado siquiera las personas que trabajan día a día con las máquinas? Es que no solamente el técnico maravilloso, sí, ok, obvio, ¿verdad? Él tiene que ir a revisar el equipo, pero son esas personas las que la utilizan. Y la apertura que hay, y aquí fue donde yo lo vinculé y me parece muy importante mencionarlo ahora, cómo definitivamente es la cultura de esa organización la que permitía que ese operario decidiera hacer ese aporte y saber que ese aporte no le iba a generar una problemática. ¿Qué hubiese pasado si en una organización ocurre eso y el operario como tal podría ser más bien castigado porque esa es la línea que está mal y todo se les va a saber porque la línea está mal y que van a ver qué hacen? Y no fue así. O ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo reportó antes? Y más bien al señor le hicieron un reconocimiento y todo el asunto porque estábamos hablando de un tema, claro, estamos hablando de una empresa que tiene estándares de calidad impresionantes y es una cosa distinta. Pero el señor en ese momento generó, eso de me suena raro, costaba millones. O sea, imagínense. Y no dijo nada, Diego. O sea, vamos a ver, lo dijo todo, pero realmente no fue explícito, ¿verdad? No fue detallado. Nunca supo qué fue lo que pasó. Cuando nosotros no tenemos tierra fértil para efectos de las devoluciones o de las realimentaciones, nuestros espejos son espejos que nos van a decir lo incorrecto. O sea, nos van a decir, sí, todo bien, no pasa absolutamente nada, pero mi conducta sigue siendo inapropiada y nunca lo voy a descubrir. Entonces, aquí hay dos dilemas particulares. Está el dilema de si realmente yo lo hago, que eso es hay gente que ni siquiera se aventura a hacerlo. Y segundo, ¿qué voy a hacer yo con esas represalias que van a ocurrir? Es decir, cuando a mí me realimentan algo malo, me tienen que decir. Y aquí dejémonos Vamos a ver. Yo siempre soy de la premisa cuando tengo que hacer algún tipo de realimentación de arrancar por lo positivo. Algo tiene que haber. Por lo menos llegó peinado. O sea, mínimo eso. Después, la lógica plantea que una vez que lo positivo es recalcado, y la lógica no, pues la literatura también, pero la lógica conductual plantea que si usted una persona la refuerza primero, va a ser más receptivo lo siguiente. No en todos ocurre, pero regularmente es una buena estrategia. Cuando la persona se le consulta y yo como jefatura no soy receptivo, esa no recepción podría ser definitivamente un corte inmediato sobre la posibilidad de que ellos me digan qué es lo que está pasando. Al punto en el que han pasado, y a nosotros nos ha tocado abordar organizaciones en las cuales se hacen estudios de clima organizacional, y en el momento de hacer las realimentaciones posteriores a lo que la información tanto cuantitativa como cualitativa expresó, la gente teme de alguna manera en grupo hacer un aporte adicional. Y ha pasado que le apagan a uno la grabadora. O sea, usted y explico un caso particular, se aplica un instrumento de clima organizacional cuantitativo, vamos a corroborar mediante entrevistas. Cuando uno llega a la entrevista, se le solicita a la persona que firme un consentimiento informado. En ese consentimiento informado se le solicita permiso por escrito para que le permitan grabarle durante la entrevista.
se le dice que va a ser confidencial y que la confidencialidad de esa entrevista, que los datos que resulten de esa entrevista van a ser única y exclusivamente para el estudio, etcétera, etcétera, y dicen que sí. Entonces te dicen que sí, voluntariamente te firman, usted está en plena entrevista y le dicen a uno, hagamos una cosa, póngale pausa a eso y le cuento. Y eso uno obviamente atiende, o sea, yo le pongo pausa y le cuento y me dice, no se vale escribir. Pero no debería ser. Y es justamente, ve qué interesante lo que nos dicen por WhatsApp, el 4280. Nos dice, he visto jefes obtener buenos resultados en condiciones adversas y lo contrario, destruir empresas teniendo todo a favor por torpezas de visión o por ego. Ojo. Esta es la realidad, Diego. Eso es lo que estamos tratando como de decirle, bueno, no decirle a la gente, porque no, ¿verdad? No tenemos ese poder, pero sí de exponer acá, ¿verdad? O sea, escucha a la gente, vamos a ver, yo no le voy a decir a Diego, es que usted llega tarde todos los días, o sea, me parece que usted debería poner el ejemplo. Si yo se lo digo, obviamente, el tono que acabo de utilizar no es el correcto, pero si yo se lo digo a Diego... Sí, ¿verdad? Pero si yo se lo digo a Diego, se lo digo porque me interesa, digamos, vamos a ver, que los procesos avancen, porque resulta que Diego es el jefe, pero si el jefe no está, no tenemos la reunión semanal los lunes, por ejemplo, y no sabemos qué tenemos que hacer, cuáles son los proyectos prioritarios, si quedamos como el viernes o qué pasa, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con esos procesos? Entonces yo le digo a Diego, mira, me parece que usted debería por lo menos los lunes llegar temprano para que la reunión salga temprano y aprovechar el tiempo que tenemos. Y Diego me dice, sí, está bien. Y resulta que empieza a penalizarme por XY cosa. Gaudí respiró y la penalizó. Entonces eso le va lavando a uno la voluntad y pierde uno interés en apoyar a la empresa. Es automático. Sí, totalmente. Pierde. Al perder usted la confianza, la persona que está allí en el puesto tomador de decisiones, todo se cae, todo se derrumba de la canción. Entonces el tema aquí es principalmente que sea fértil. No sé si querés... Sí, don Manuel nos comenta por acá en Facebook, dice, comenta un experto en coaching deportivo, Jorge Valdano, y él sabe organizar y mejorar equipos. Equipos. Debemos educar la motivación, hacerla un compromiso, despertar el talento, siempre lo tenemos dormido y debemos enamorar el liderazgo, pero en equipo. Me encanta. Puchica, me movieron aquí. Con esta técnica siempre se va a notar. Aquí Wilmer, un saludo a Wilmer Quiroz que nos hace también un comentario. Considero que algunas empresas utilizan las evaluaciones de desempeño solo por cumplir un requisito. Yo también, Wilmer, completamente de acuerdo. Esto sería como estar a la moda. Pero entonces, estos sistemas no han permeado una cultura organizacional. Es válido y real que muchos colaboradores no crean y no se tomen en serio estos procesos. Completamente, Wilmer. No, y Wilmer ha dado en el clavo. Y vamos a ver, nosotros trabajamos en esto, nosotros trabajamos desde la firma en consultoría y hacemos desde Moore estudios de clima y nos hemos encontrado con situaciones en las cuales uno llega y dice, mira, nos toca hacer clima, ¿verdad? Nos toca hacer clima una vez al año. Ya empezamos ahí mal. Sí, requerimos el estudio de clima nos toca hacer clima. Sí, como dice Wilmer, un requisito. Sí, y este año estoy pegado, entonces como estoy pegado necesito ayuda. Entonces estamos buscando una empresa externa que nos permita cumplir con eso. Sí. Ese es el verbo, entonces desde el verbo vamos mal, o sea, nos toca hacer clima. A la gente no le toca hacer clima, o sea, la gente tiene que tener presente que el clima es un insumo que nos va a servir primero por ahí. Segundo, o sea, no es que yo estoy pegado o no estoy pegado, o sea, es un tema de calor. Es un tema específicamente de ver, vamos a ver, de darle el uso que corresponde. Y luego cuando uno llega y uno dice, bueno, ¿por qué quiere hacer el estudio? Ajá. Entonces, el estudio dice que hay que hacerlo, listo. Sí. ¿Y cómo está la cosa? No, hombre, están agarrados del pelo en ese departamento. Entonces, chavalos, ya queremos ver qué es lo que está pasando. Si están agarrados del pelo, ya usted sabe. Exacto. Entonces, ahí hay una particularidad. Y hay organizaciones, y aquí le quiero extender un saludo a Denis Obando y a Constanzo Obando, que van de camino. Acaban de enviar una foto bien bonita, cargada de agua para quienes van para el Pacífico. Que recen que el Pacífico, sí, exactamente, que tan cuidado que no les salga un lagartillo por ahí. Hace referencia, y aquí lo pone de manera muy general, dice, hay organizaciones en las cuales ustedes tendrían insumo para más de 100 programas. Entonces, tiene razón, o sea, hay una lógica particular en la cual de verdad hay organizaciones que
este tipo de procesos en los cuales existe espacios de realimentación, o primero, los tienen mal diseñados, o en su defecto no sirven para absolutamente nada, aunque estén ahí, porque simplemente nos toca. Y ve qué interesante lo que nos dice Bernardo Badilla. Existen casos complicados, por ejemplo, las empresas familiares en donde un familiar es el que manda más y no tiene la actitud y el talento, pero es el que manda en la organización. ¿Qué se puede hacer? Saludos. Eso, vamos a ver, lo que se recomienda educarlos. Inicialmente, no, esto suena. Vamos a ver, don Bernardo, primero agradecerle a don Bernardo Badilla por el aporte. Es un aporte que me parece a mí da en el punto. Ahí no hay tierra fértil y es súper común también. El trabajo con empresas familiares es sumamente complejo, principalmente porque las personas que se ubican o que son dueños de las empresas nacen. Aquí vamos a dar un ejemplo hipotético que coincide con montones de historias. Yo tenía una ventanita y vendía una empanada, y entonces yo vendía solo las empanadas, yo las hacía, las vendía, pero a la gente les gustó mucho, entonces las ventanitas se hicieron 2 ventanitas, 3 ventanitas, ya no alcanzaba yo. Tuve que contratar una cocinera, luego un cocinero. Tengo 3 cocineros y yo soy el que sirvo. Y luego una cajera o un cajero. Y luego entonces hay que poner un par de mesitas porque la gente se quería quedar. Entonces terminé teniendo un restaurante. Pero yo nunca pensé en educarme en cuanto al crecimiento del negocio, solo hice crecer el negocio en función de la demanda. Eso es súper normal. La lógica que yo manejo es la lógica de yo estoy en todo. Entonces, al estar en todo, ocurren situaciones en las cuales voy a estar en procesos en los cuales yo no manejo, porque no manejo, pero voy a opinar con la misma fuerza que opino de aquellos procesos que técnicamente sí manejo. La recomendación principal y el que se puede hacer, que indica don Bernardo, uno siempre recomienda los procesos organizacionales, iniciando, podemos hablar de un tema de gobierno corporativo, es un tema muy largo, pero por lo menos la definición de una estructura organizacional con roles. Entonces, si las personas que se encuentran en empresas familiares de verdad quieren, porque es que todo esto lo podemos hacer documentos lindísimos que no sirvan para nada, si de verdad quisieran, se puede establecer una junta directiva que ojalá tenga miembros que sean parte de la familia y aquellos otros que tengan una perspectiva distinta, y hacemos un mix. Como junta directiva nombramos un gerente general y damos espacio a que las personas se encarguen de procesos específicos y esos procesos específicos exactamente se respeten entre sí. Sí, no es pedirle a la familia que se desentienda del negocio, eso jamás, ¿verdad? Siempre van a estar al tanto. Pero sí darle espacio o darle margen a la gente que se preparó en diferentes líneas, ¿verdad? Que hagan lo que tienen que hacer. Obviamente, y aquí lo sintetiza Manuel. Manuel Salinas dice, cuando se hace empresa, se gerencia en síntesis, se delegan responsabilidades. Exacto. Se organizan. Entonces, ¿qué pasa? No me interesa si usted es de sangre azul o no, que haciendo la metáfora con los reyes, sí. Si usted es parte de la familia, pues de su línea o su perfil dentro del proceso, sus responsabilidades van específicamente en este punto. Para que eso ocurra, tiene que haber un respeto total por la estructura que se planteó, porque tampoco es que yo soy el gerente de mercado y me le quiero ir a meter al financiero, porque yo soy el hijo del dueño o yo soy el dueño. No, si usted es el gerente financiero, usted puede ser quien quiera. Si respetamos y gerenciamos, como dice don Manuel, apropiadamente, aquí es un tema de roles y los procesos se respetan. Si tuviésemos también una junta directiva que tome decisiones en función de un plan, ya estamos descentralizando la totalidad de las decisiones que se vayan a tomar, sino que las estamos de alguna manera haciendo partícipes a quienes forman parte de la organización para que esto lleve el rumbo que la planificación pretende y no lo que una persona pretende. Aquí nos preguntan, Diego, ¿podrían explicar de forma concreta cómo se refleja un mal o un buen clima? Yo dejé de trabajar en empresas hace mucho tiempo y cuando no trabajé en empresas muy grandes para saber qué es eso. ¿Un buen o un mal clima? Un buen o un mal clima, ¿cómo se refleja? Vamos a igual a sintetizarlo. El clima se caracteriza por estar compuesto por un grupo de variables. Entonces, dentro de las variables que podemos encontrar en clima, podemos encontrar las relaciones interpersonales, podemos encontrar el liderazgo, podemos encontrar la motivación, podemos encontrar la satisfacción como elementos que podrían formar parte de un clima. En el momento en el que se den expresiones conductuales que permitan a las personas que forman parte de una organización percibir que la situación no es apropiada,
estamos hablando de un mal clima en general. Okay. Entonces, tenemos la generalidad del clima, o la organización interpreta su clima a partir de este grupo de variables y se dice, bueno, si hay un problema entre relaciones interpersonales, ¿qué puede ser? Que la forma en la que yo me trato con la persona que se encuentra en el escritorio, el recepcionista o la recepcionista, es a golpe, o la recepcionista y el recepcionista está esperando a que yo haga algo malo para hacer correo de brujas a lo interno de la organización. Entonces ahí estamos hablando de que una variable que se contempla en clima regularmente, que es comunicación, está viéndose afectada porque no está siendo fluida, y eso genera diferencias entre las personas y no comodidad para el cumplimiento del rol. Un clima organizacional bueno son las bases para que las personas tengan la posibilidad de desarrollar su ejercicio laboral de la mejor manera y más cómoda posible, aparte de los insumos materiales que la organización ofrece. Entonces, para responderle a la persona que nos escribe, cuando usted, a pesar de tener todos los insumos físicos necesarios para poder trabajar, llámese salario, computadora, silla, escritorio, aire acondicionado, la forma en la que se dan las cosas no es cómoda para usted o le altera el cumplimiento de su rol, estamos hablando de que el clima como tal algo está fallando. Entonces, un mal clima puede hacer referencia a saber que hay un correo de brujas, por ejemplo, y la comunicación, que lo que yo digo me lo tergiversan y no necesariamente es lo que yo traté de plantear, o en su defecto yo no me siento satisfecho en mi trabajo porque cada vez que me equivoco me recriminan significativamente, o el jefe con el que yo tengo que lidiar no es una persona que comprenda cuál es el paso a paso de lo que se debe hacer, etc. Entonces, es una cuestión que se percibe, y la evaluación realmente es una percepción, no es uno hace la medición sobre lo que la persona percibe específicamente en esa situación particular sobre un grupo de variables, como por ejemplo las que ya mencionamos. Ok, aquí Gerson Fallas nos saluda y nos pregunta también, bueno, un gran saludo muchachos, un gusto verlos y recibir sus consejos. Solo una consulta, ¿qué tan seguido pueden ser evaluados los puestos de trabajo? ¿Y qué tan seguido es bueno que un líder de línea también sea evaluado? Porque es más frecuente que se haga hacia abajo del organigrama. Saludos. Ok. Vamos a ver. Saludo a Gerson. Un saludo a don Gerson. Y mi perspectiva, vamos a ver, uno tiene a nivel organizacional varias estrategias para evaluar un rol. Entonces, regularmente en estrategias organizadas hay una planificación estratégica a 5 o 6 años o a 3, 5 años, que depende cómo esté planteado. Y después de la, ¿cómo se llama? Después de esos indicadores se bajan a planificaciones anuales, y esas planificaciones anuales se derivan en cada proceso y se colocan indicadores de cumplimiento. Eso es una, ¿verdad? Entonces, esos indicadores de cumplimiento pueden ser mensuales, semestrales o anuales. Eso es lo que la organización plantea. Si lo aterrizamos un poco más, la realimentación dentro de los grupos de trabajo puede ser continua, tan continua como sea necesario por parte de la persona que lidera el proceso. Yo conozco organizaciones en las cuales se dan realimentaciones semanales. No es cumplimiento de indicadores como los que mencioné anteriormente, sino realimentaciones semanales. ¿Cómo nos fue esta semana? Lo hacían los viernes. Claro, era un grupo de ingenieros industriales muy, muy ordenaditos, todos ellos. Pero ellos todos los viernes se reunían 1 o 2 horas y revisaban, bueno, de lo que nos correspondía, cómo estuvo el asunto, cómo se sintieron, las cosas se van dando bien, ¿qué podemos mejorar? Eso semana a semana. Entonces, por otra parte, hay gente que dice, bueno, vamos a hacer una reunión mensual porque el departamento es muy grande y al mes vamos a ver puntos que tengan que ver con específicamente cómo es que estamos haciendo las cosas. Entonces, en síntesis, hay muchas formas de hacerlo, pero las formas de hacerlo dependen mucho de las necesidades. Las formas de hacerlo depende mucho de las necesidades que tenga cada proceso para alcanzar su éxito. Esa es como la esencia. Yo les recomendaría, igual a la persona que nos escribe, que si está bien revisar los procesos, mientras menos tiempo pase para poder hacer una revisión del proceso y esto no entorpezca el proceso mismo, se lo recomiendo de manera continua, es más, a diario. ¿Cómo estamos en el camino? ¿Cómo nos fue hoy? ¿Cómo nos fue mañana? O sea, si tienen ese espacio y no interrumpe, se los recomiendo. Ok, bueno, entonces vamos a hacer la última pausa de la tarde y volvemos con la dosis recomendada. Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC Radio. En mi trabajo, esta es la dosis recomendada.
Bueno, volvemos rapidísimo ya con el último bloque de la tarde y aquí, bueno, tenemos un comentario de Bernardo Badilla. Dice, en cuanto puedan, podrían hacer un programa del mal hábito administrativo de la microgestión y los efectos en las organizaciones. Muchas gracias por la sugerencia, Bernardo. Vamos a analizarlo y sí, claro, es un temazo. Es un temazo. Podría, delo por un hecho, don Bernardo. Sí. No, nada más, obviamente, no le diríamos en este momento cuándo, pero delo por un hecho porque me parece un tema súper importante. Súper interesante. Y Wilmer nos consulta, ¿y qué pasa en las instituciones públicas y la construcción del clima laboral idóneo? Que este sería un tema para varios programas. Yo sé. Perdón, sí, estoy leyendo mal, perdón. Sí. Vamos a ver. Sí, sería como para todos los programas de aquí hasta que terminemos el año. Nosotros, dentro de nuestro ejercicio, hemos tenido la posibilidad de trabajar estudios de clima tanto a nivel público como a nivel privado. Sí, definitivamente, los estudios de clima organizacional a nivel público resultan ser, o han resultado ser, por lo menos dentro de nuestra experiencia, mucho más complejos. Sí es posible construirlos, pero existen variables exógenas, endógenas, llámese institución pública grande, pero exógenas dentro de la misma institución, y me aclaro acá. Puede ser en una institución pública muy grande que haya una dirección en una provincia específica. Puede ser que el clima se vea afectado por cuestiones exógenas a esa oficina, pero endógenas a la organización. Es decir, afecta como la sede central, pero es dentro de la misma organización. Y además están las exógenas, más exógenas, que son las que tienen que ver con el contexto país. Entonces, esas dos variables vuelven el análisis del clima en instituciones de este tipo como sumamente complejo, o sea, como sumamente complejo. Sí, definitivamente, don Wilmer, necesitaríamos más de los 2 minutos que nos quedan para efectos de responder a ese... Pero es un tema también que podríamos tratar. Y me encanta, porque de hecho tenemos, y eso es un tema que discutimos, recientemente estábamos en un proyecto que involucraba esta particularidad y estábamos discutiendo sobre las diferencias que hay y cómo, las recomendaciones van en otra dirección, pero ese no lo dejamos. Saludos a Heiner, que nos saluda y nos menciona, excelente programa. Una más... Aquí, nos pregunta, dice, ¿clima es sinónimo de ambiente laboral? Disculpen la desviación del tema. No es una desviación del tema, agradecerle nuevamente, y realmente podría ser un sinónimo, siempre y cuando la organización estructure la evaluación de la percepción de los sujetos ante ciertas variables y que facultan o facilitan el ejercicio laboral como ambiente o clima. En ocasiones lo dividen y hay que tener cuidado con el tema de clima y que no se confunda con el tema que es propio de los especialistas en salud ocupacional, que a veces hablan de ambiente laboral o ambiente de trabajo y entran en temas de ergonomía, de luz, que obviamente no es especialidad ni mía ni de Gaudí, pero hay que saber dividir. Entonces, en síntesis, podría ser sinónimo siempre y cuando hablemos de un tema de percepción sobre la realidad organizacional y no confundirlo con el tema de salud ocupacional o de ambiente laboral propio de cuestiones más ergonómicas y de otra especialidad como tal. Bueno, digo, se nos fue la tarde. Yo no sé, o sea, siento que no, o sea, que todo lo que traemos para comentar con las personas que nos escuchan, se nos Hoy realmente estoy muy contento porque traíamos, vamos a ver, un esquema que se nos fue desviando, pero la participación estuvo muy alta. Muy interesante, sí, y esto muy agradecido. Nos exige mucho más. Esa es la maravilla de los programas en vivo. Claro, agradecerles, y es más, aquí el listado a don Manuel, don Bernardo, don Wilmer, Heiner, que nos escribió también, y por acá por el WhatsApp, y por el WhatsApp el par de comentarios que nosotros recibimos, Gerson y la otra persona, porque esta es la idea es que tengamos estos espacios para poder alimentarnos, tanto nosotros también, y nos exponemos también, por si nos quieren dejar un mensaje, ¿qué podemos hacer mejor? Lo recibimos bien. Yo prometo leer mejor los mensajes la próxima semana. Nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron esta tarde. Tengan un feliz fin de semana. Si van a salir, si andan en carretera, por favor, con cuidado, está lloviendo, moderen su velocidad, no cuesta nada. Hasta luego. Chao. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada uno.